regreso a las series. Bueno, como estáis pudiendo escuchar o ver si nos estáis viendo desde YouTube, vamos a hablar sobre Casper, Escuela de Sustos. Que bueno, esta es una serie de dibujos animados que está basada en una película del mismo nombre. La película es de 2006 y dura como 1 hora y 20 o así. Luego también es verdad que hay otra película más vieja de 1995, que esa es de acción real. Y esa pues es la mítica que tenemos todos en la mente. Y bueno, en esa película ya empezamos a conocer el personaje de Casper, que no es un fantasma como los que podemos pensar, sino que es un fantasma de lo más amigable. Y bueno, en esta serie lo que Casper tiene que hacer es ir a esta escuela de sustos precisamente a aprender a dar sustos, porque a él lo de los sustos pues no le va mucho, entonces tiene que aprender a dar sustos porque si no creo que era como que le desterraban a un reino extraño. Entonces pues va a esta escuela que le mandan sus tíos, como no, porque a sus tíos sí que les gusta bastante dar sustos, y le mandan a esta escuela donde se encuentra a unos compañeros de lo más particulares, la verdad. Los tíos, la verdad es que son bastante graciosos. Sí. Sí. Tienen además formas muy características cada uno. La de Casper es que es muy mona, es muy adorable. Y bueno, en relación a esto, es que es una serie que se estrenó en 2009, ¿verdad, Ainhoa? Sí, eso es. Y tiene 2 temporadas hasta que dejó de emitirse en 2012. Es decir, que nosotras la veíamos pues de bien pequeñas, con 12 años, y nos gustaba mucho. Bueno, a mí por lo menos, yo la veía y me encantaba. Y no nos daba miedo, o sea, no es una serie de miedo. Claro. Pero bueno, que Casper se podría orientar también de otra manera, ¿no? Y que fuera un fantasma pues más terrorífico, por así decirlo. Y de hecho, eso es lo que van a hacer dentro, no sé si en el 2023 o ya un poquito más adelante, y es que van a hacer una serie de acción real sobre Casper que va a ser más llevada al público adulto y donde sí que se va a meter un poco pues el terror y tal, a ver cómo pintan a Casper, la verdad, porque todos tenemos en Ya, mente pues ese fantasma amigable, entonces a ver cómo lo hacen. claro, y Pero que no sabía dar sustos, ¿no? Entonces, pues yo claro, qué sé, como a ver cómo lo van a hacer. yo sí que he leído que como que es una nueva familia que se muda al pueblo donde vive él y las aventuras pues es un poco con esa familia, pero vaya que tampoco se conocen todavía muchos detalles sobre esta nueva serie. Ya os Claro. iremos adelantando si sabemos algo más. Bueno, yo creo que ya lo habéis adivinado. Es American Horror Story, en concreto la primera temporada, que recibe el nombre de Murder House. Con este nombre, sabiendo que es de terror, hablando de maldiciones, yo creo que más o menos os podéis adivinar de qué va, aunque no hayáis visto ninguno de los 12 capítulos que tiene, porque son 12 capítulos que se estrenaron en el 2011. La temática, pues bueno, la historia cuenta sobre una familia que se muda a una casa en Los Ángeles y allí, en esta casa, empiezan a pasar cosas un tanto extrañas, todas relacionadas con anteriores inquilinos que la casa ha tenido y que, bueno, murieron de forma un tanto extraña y digamos que las cosas se van poniendo cada vez más raras, sobre todo en los 2 episodios que tiene dedicados a Halloween, que por eso también nos gusta mucho en Sin Spoilers. Y nada, que la tensión ya no decae hasta el final. ¿Estáis preparados para los sucesos paranormales? Bueno, esta primera temporada, para que veáis que es de calidad y que de verdad la podéis ver, estuvo nominada 17 veces a los premios Emmy. Ganó el Golden Globe Award por la mejor serie drama. Y la actriz Jessica Lange se coronó como mejor actriz de reparto por su papel como Constance Landon. Recibió el premio del Sindicato de Actores a la mejor interpretación femenina y también el premio Primetime Emmy por el mismo papel. Esta vez seguimos con los especiales de terror y hoy toca hablar sobre brujas. Bueno, para ello vamos a hablar sobre una serie de Netflix que trata sobre las aventuras de Sabrina. Se llama Las escalofriantes aventuras de Sabrina. Y bueno, es una serie de misterio sobrenatural que tiene ciertos toques de terror, también algo de thriller, y que está ambientada en una época que mezcla un poco la actualidad con los 60.
Esta serie está basada en una serie de cómics del mismo nombre y al principio iba a ser una serie que iba a estar mucho más relacionada con otra ficción llamada Riverdale, que es de los mismos creadores, pero al final solamente se queda con que hay ciertas referencias y no se relaciona tanto. Las escalofriantes aventuras de Sabrina tiene 4 partes en total y todas las aventuras se desarrollan en el pueblo de Greendale, que es donde vive Sabrina con sus 2 tías y su característico gato Salem. Bueno, y en el episodio de hoy lo que vamos a hacer es hablar de la relevancia y las referencias históricas que hay en la serie de Sabrina y que se relacionan un poco con la realidad. La referencia más clara es el nombre del gato de Sabrina y de su familia, que es Salem, que este gato es el protector de la familia Spellman en esta serie. Luego también hay otros nombres o apellidos en la serie que tienen una relación directa o equivalente a ciertas figuras históricas. Por ejemplo, uno de ellos es George Hawthorne, que es el director del Instituto de Sabrina, y que este apellido hace referencia al juez más conocido de los juicios de Salem, que se llamaba John Hathorne. Luego también tenemos a la familia Putnam, que es a la que pertenece Theo, que es uno de los mejores amigos de Sabrina, y en la serie se nombra a su antepasada, Dorothea Putnam, que se dice que ésta ayudó a escapar a 13 brujas de Greendale de un futuro terrorífico. Y bueno, en la realidad, la familia Putnam era un poco lo contrario, ya que se hace referencia a Thomas y Anne, que eran padre e hija, que fueron unos de los principales acusadores en los juicios de Salem. Luego también encontramos referencias en algunos de los ritos o hechizos que se lanzan con la intención de derrotar al mal durante toda la serie de Sabrina, y en ellos se nombran figuras como Tituba y Mary Bradbury, ambas acusadas en los juicios de Salem. La primera de ellas no fue juzgada y la segunda consiguió huir. Pero no solamente tenemos referencias a hechos relacionados con los juicios de Salem, sino que también hay otros nombres de mujeres, sobre todo, que históricamente se vinculan a la brujería y a la hechicería. Y estos nombres se nombran también en muchos hechizos y ritos que se hacen en la serie. Uno de ellos es Ana Bolena, que era la esposa del rey Enrique VIII de Inglaterra, que fue decapitada acusada de adulterio, y la Iglesia Católica la relacionaba bastante con la brujería. Otro de los nombres que también se escuchan en alguno de estos ritos es el de Marie Laveau, que es la reina del vudú de Nueva Orleans, y ha sido representada en muchas otras ficciones, como por ejemplo en American Horror Story, que aparece en la temporada 3, que es la de Coven, y en la temporada de Apocalipsis. También podemos oír el nombre de Molly Dyer, que era una mujer que fue acusada de brujería en el siglo XVII y que fue expulsada de su propia casa por sus vecinos. Y tras esto su cuerpo se encontró días después semicongelado sobre una piedra. También podemos escuchar el nombre de Sybil Leek, que es apodada como la bruja británica más famosa, que fue una astróloga, psíquica y ocultista del siglo XX, que fue conocida por publicar decenas de libros sobre las artes esotéricas. Y por último, encontramos al único hombre de esta lista, que es Francis Spellman, así es como lo nombran en la serie, que es un antepasado de la familia de los Spellman, de Sabrina, y que puede hacer referencia a Francis Barrett, que era un ocultista inglés del siglo XVIII. Bueno, y estas son solo algunas de las referencias a personajes históricos relacionados con la brujería que se hacen a lo largo de toda la serie de Sabrina. También encontramos muchas otras referencias a personajes mitológicos o de la cultura popular. ¿Os viene a la cabeza alguno? En esta ocasión la temática es asesinatos resueltos desde el más allá y nosotras le hemos dado un poco la vuelta y nunca mejor dicho porque vamos a hablar de asesinatos en el Upside Down. Hoy os hablo de una serie que probablemente todos hayáis visto, pero que a lo mejor no habéis llegado al punto que hoy nos interesa. La última temporada. No me negaréis que al acabar la primera temporada y renovar por una segunda, Stranger Things perdió el interés para muchos, porque esta ficción pues poco a poco iba empeorando. Se involucraba en una trama que era cada vez más de lo mismo y no lograba salir de ahí. Sin embargo, también me daréis la razón, los que la hayáis visto, si os digo que esta última temporada merece la pena y que está muy muy bien, que está casi al nivel de la primera. A los fans nos ha encantado y es que hila muchos detalles que quedaban sueltos en anteriores temporadas porque, como os digo, daba la sensación de que la serie era más de lo mismo. Repetir hasta la saciedad una fórmula con sucesos que resultaban inverosímiles hasta para ser una serie de la que no esperábamos creernos nada. No esperábamos acciones reales ni que siquiera se asemejasen a la realidad. Pero bueno,
Por esto mismo, os digo que la última temporada enlaza todo de manera, me atrevería a decir que brillante, y todo gracias a la resolución de algún que otro asesinato desde el Upside Down o el más allá, que es de lo que trata este episodio del especial de terror. Y no solo eso, sino que los niños, que ya son adolescentes, tratan de evitar precisamente esos asesinatos que vienen desde el más allá, adentrándose en él. ¿Preparados para verla? Hoy toca hablar del infierno. Bueno, y para hablar del infierno, qué mejor forma que hacerlo con una serie que tiene como protagonista al jefe o el rey del infierno, como lo queráis decir. Esta serie es Lucifer, que se puede ver actualmente en Netflix. Bueno, Lucifer es una serie policíaca que mezcla un poco la comedia y el drama y lo sobrenatural. Esta está basada en un personaje de DC Comics del mismo nombre, Lucifer, y consta de 6 temporadas. Bueno, en la serie se trata un poco de desdemonizar el personaje de Lucifer y todo lo que le rodea. Algo que, por cierto, no gustó mucho a ciertas asociaciones cristianas que llegaron a firmar peticiones en favor de cancelar la serie. Si bien es cierto que el infierno no se muestra mucho a lo largo de la serie, sí que es porque sobre todo se desarrolla en las calles de Los Ángeles, que es a donde Lucifer decide irse para escapar de ese castigo que le ha impuesto su padre de gobernar el infierno, sí que lo nombran en bastantes ocasiones. Y bueno, cuando hablan de él, y lo que normalmente solemos asociar con este, es que es un lugar caluroso, lleno de fuego y de ríos de lava. Pero, ¿cómo es en realidad el infierno que se muestra en Lucifer? Bueno, pues cuando vemos el infierno en la serie de Lucifer, vemos que este está representado como un territorio inhóspito, frío y solitario, que está formado por miles de pináculos rocosos en los que al fondo podemos ver unas puertas donde cada condenado revive su trágica muerte o un suceso traumático de su vida una y otra vez. En la serie también hemos podido ver el trono de Lucifer, que es uno de estos pináculos, el más alto de ellos, y desde el que tiene una vista completa de todo el infierno y puede controlar todo lo que allí ocurre. Los demonios, que también aparecen en la serie, son los encargados de torturar a las almas condenadas y bueno, les hacen revivir en bucle esos traumas de los que hablábamos antes. La figura de estos seres la vemos representada sobre todo en Masekin, o también conocida como Mace, que es un demonio que cuando Lucifer abandonó el infierno se fue con él, siendo fiel a su figura. Mace se caracteriza por su fuerza y velocidad sobrenaturales, su inmortalidad y por no poseer alma. Esto es algo que la diferencia a ella y al resto de demonios de Lucifer y del resto de arcángeles. Bueno, y esta es la representación que se hace sobre el infierno en la serie de Lucifer. Sí que hay más cosillas que no os he contado, pero bueno, os lo dejo para que veáis vosotros la serie y nos digáis qué os parecen, qué os ha parecido esta representación que se hace sobre este territorio en la serie de Lucifer. La cadena AMC estrenó The Walking Dead precisamente la noche de Halloween de 2010. Esta adaptación a la pequeña pantalla de la serie de cómics de Robert Kirkman fue todo un éxito en su estreno. Esto vino, pues, aparte de porque se estrenó en 120 países al mismo tiempo, lo cual pues es un bombazo, también se hizo pues muy buena promoción con un anuncio que era como un apocalipsis zombie. Entonces, pues nada, desde su estreno fue todo un éxito y se ha convertido en la serie de zombies por excelencia. Si pensamos en zombies, pensamos en The Walking Dead. En un disfraz de zombie, pensamos en The Walking Dead. Hasta la temporada 6, de hecho, la serie no paró de romper récords y su audiencia seguía creciendo y creciendo. Sin embargo, a partir de esta se bajó un poco. La audiencia pues empezó a bajarse del carro, por así decirlo, y la cosa era que pues no conseguía reinventarse. Al principio sí lo hizo, de hecho se fueron varios actores y la serie pues no parecía perder el interés de la gente a pesar de pérdidas de gran magnitud. Pero bueno, conseguía reinventarse poco a poco, ir haciendo giros en la trama y la gente seguía enganchada. En la 8ª temporada fue cuando más cayó la audiencia y ya pues a partir de allí no ha sido tan de éxito y ya no es tan nombrada, ¿no? Cuando a alguien le preguntas qué series estás viendo, no hay mucha gente que te diga The Walking Dead. Sin embargo, al principio sí la había, ¿eh? Además, justo se estrenó cuando acababa de terminar Lost, entonces la gente que estaba enganchada a Lost
también con tantas temporadas que tuvo, se quedó como un poco vacía por dentro. Entonces buscaban algo a lo que volver a engancharse, y qué mejor que una serie que ha aguantado, pues eso, 11 temporadas, que se dice pronto. Y nada, hablábamos de que en nuestro programa que lanzamos ayer, el programa del mes de octubre, que también iba de series de terror, hablábamos de lo difícil que es mantener la tensión por más de una temporada, que hay muy pocas series de terror. A ver, aunque The Walking Dead tampoco es que dé miedo, pero bueno, está dentro del género de terror posapocalíptico. Hablábamos de que es muy difícil mantener la tensión durante tantas temporadas. Esta serie lo ha conseguido y bueno, es una de las pocas. Muchas han apostado por esto de cada temporada que tenga una trama y una historia diferentes, pero The Walking Dead no. Se hizo fuerte con su trama, sus personajes y, bueno, más o menos lo ha ido siguiendo. Durante sus años de emisión, The Walking Dead ha estado nominada a muchos premios, ha conseguido otros tantos, y a pesar de su decadencia, este año también ha logrado un premio. Precisamente a la mejor serie de terror por los Saturn Awards, que son organizados por la Academia de Cine de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror. Es un reconocimiento que no es muy prestigioso, no tanto como, yo qué sé, podría ser los Globos de Oro, pero bueno, en realidad lo ha obtenido esta misma semana, siendo que la serie va a terminar, pues eso, en breve, en un mes, creo que estará ya terminada. Así que nada, para los que lleváis esta serie al día, enhorabuena. Para los que queréis empezarla, mucho ánimo. Y para los que la habéis dejado a mitad, pues nada, que os comprendo, que no es nada raro. Hoy toca hablar de asesinos en serie no capturados. Es el tema que nos ha propuesto Evox para el día de hoy. Día de Halloween, por cierto. Y bueno, nosotras vamos a hablar de Jack el Destripador. Y, como no, nos lo vamos a llevar a el terreno de las series. Bueno, antes de empezar a hablar de la figura de Jack el Destripador en series, vamos a hablar un poquito de quién fue Jack el Destripador, por si alguien, que creo que todo el mundo lo conoceréis, pero bueno, si hay algún despistado por ahí, para comentarle un poco quién fue Jack el Destripador. Bueno, Jack el Destripador fue un asesino en serie de 1888, al que se le atribuyen numerosos homicidios cometidos contra prostitutas en Londres. Pues no se llegó a identificar a esta persona y por lo tanto nunca se le llegó a capturar, y por eso hemos elegido la figura de Jack el Destripador para este programa de hoy. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de series basadas en la figura de este asesino en serie, o series en las que se le ha nombrado o ha aparecido de cierta forma. La primera de ellas es Jack the Ripper, de 1973, que tiene una temporada. Esta serie es una serie policíaca de la BBC en la que dos policías reabren el caso de Jack el Destripador e intentan volver a analizar pues todas las pistas que hubo en la época, los sospechosos que había y conspiraciones que hubo. Reabren el caso para intentar esclarecer los hechos. Si queréis saber si llegan a alguna conclusión o no, os dejamos para que veáis la serie. Luego, en 1988 se estrenó otra serie llamada Jack el Destripador, que también cuenta con una temporada. Esto se trata de una miniserie que está ambientada en la época victoriana y en ella un policía investiga los crímenes de Jack el Destripador que estaban pasando pues en ese momento. Esa es más de la época en la que vivió Jack el Destripador. En 2008 hubo otra serie de 4 temporadas llamada Santuario, que en esta no sale precisamente la figura, o sea, no se trata del tema de la figura de Jack el Destripador en sí, pero se narran las aventuras de la doctora Helen Magnus, que es una mujer que tiene 157 años, y bueno, y su equipo de científicos, que tienen como una especie de santuario para criaturas donde las protegen y las estudian. Y en esta serie hay un personaje que tiene bastante relación con Jack el Destripador. En 2009 tenemos otra serie de también 4 temporadas llamada Whitechapel, que era el barrio donde Jack el Destripador cometió sus crímenes. Bueno, pues es un drama británico que narra cómo 2 policías están investigando unos violentos crímenes que están pasando pues precisamente en el barrio de Whitechapel y se dan cuenta de que el modus operandi de este asesino está intentando imitar al de Jack el Destripador. Luego en 2012 tenemos otra serie, en este caso de 5 partes, llamada Ripper Street, y la primera parte es la que se relaciona con Jack el Destripador. La serie comienza en abril de 1889, 6 meses después de el último asesinato de Jack el Destripador. Y bueno, trata un poco de cómo un inspector de policía está investigando el caso y trata de vigilar el barrio de Whitechapel.
Y luego también hay otras series que no tratan exactamente de Jack el Destripador, pero en la que sí que se hace mención, y a mí la verdad que me viene a la cabeza un capítulo de Los Simpson de la Casa Árbol del Terror 15, llamado el capítulo 4 decapitaciones y un funeral, en el que el capítulo comienza pues con unos asesinatos que obviamente hacen una clara referencia a Jack el Destripador.